Cuando la paz dé inicio, parte la señorita Catalina. Uy. Ya, usted me avisa. Dale, pues, Paz, tú das el inicio. Ah, Regio. Dime 1, 2, 3. Ya, con cuenta, ya. 1, 2, 3. Buenas tardes. Mi grupo dará su argumento de por qué estamos en contra sobre si Chile es un país que respeta la libertad de expresión. Primero, ¿qué es la libertad de expresión? Es el derecho fundamental que tienen las personas a decidir, manifestar y difundir la libertad que piensan sin por ello ser hostigada. En nuestro argumento hablaremos de que en Chile se restringe la libertad de expresión en los medios de comunicación y hay un nivel de represión en manifestaciones por parte de armadas y carabineros. Ya. ¿Está ¿Hasta ahí? Ya, bien. Sí. Miren, esto sirve para ir ensayando, ¿cierto? Ya, está bien, está súper bien. ¿Para el cronómetro? Y para el cronómetro, y responde entonces, o partimos con la introducción del equipo a favor. Entonces, a partir de ahora... ¿Reinicio? No. Vamos tirándolo hacia abajo, así nos queda el registro de los tiempos. Ya. Parte entonces Rayen, que es la introductora del equipo a favor. ¿Ya? ¿Se escucha? Ya. Sí. Ya. Buenas tardes. Mi grupo va a dar la postura que en Chile sí se respeta la libertad de expresión, que estamos a favor, y podemos definir la libertad de expresión como la libertad que comprende las facultades que puede ejercer un ciudadano como titular del derecho a la comunicación y que comprende la libertad de expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio. La definición anterior la da la RAE y otra definición importante sobre la libertad de expresión, según un informe de los derechos humanos de la Universidad Diego Portales de 2010, es: la libertad de expresión es un derecho fundamental de todo individuo y pilar de una sociedad democrática. Se manifiesta de diferentes formas, abarca el derecho de emitir y a recibir opiniones y a buscar cómo acceder a la información. Eso. Ya, bien. Seguimos entonces con los argumentos del equipo en contra. Habla Rodrigo. Ya. Bueno, para comenzar, en Chile se restringe la libertad de expresión en los medios de comunicación. La información que se transmite en los medios de comunicación es controlada por ciertas personas o conglomerados de las comunicaciones que manipulan lo que se transmite. Estos van a informar lo que ellos quieren que la ciudadanía sepa, de la forma en la que ellos quieran y en el momento que ellos estimen conveniente. Voy a ejemplificar esto con el estallido social del año 2019, donde los medios de comunicación tardaron más de una semana en transmitir lo que estaba ocurriendo en el país con los abusos policiales y la situación en la Plaza de Dignidad. Si terminaron transmitiendo más adelante los sucesos que estaban ocurriendo, fue netamente por la manifestación de la gente en los canales de televisión y los llamados a apagar la tele para informarse de la realidad por otros medios independientes que no tienen el nivel de masificación en comparación a los medios tradicionales, como los canales de televisión, radios comerciales y medios impresos que responden a los intereses de quienes controlan el país. También existe un alto nivel de represión a manifestaciones por parte de Fuerzas Armadas y Carabineros, instituciones que deben proteger a la ciudadanía, que reprimen también un alto porcentaje de la población. También voy a ejemplificar con el estallido social del octubre del año pasado, donde las personas que luchaban por esta desigualdad eran oprimidas por Fuerzas Armadas y Carabineros, donde también resultaron más de 200 personas mutiladas con sus ojos. La libertad de expresión es básicamente poder omitir opiniones sin censura previa. Ahora, como fundamento de esto, nosotros nos vamos a acompañar con la libertad de información. Es decir, el poder recibir información desde fuentes diversas, que a su vez vengan sin censura previa, como para que el ciudadano pueda formar una opinión.
La Constitución establece como un derecho la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio. Se podría considerar que existe una variedad de medios a los cuales se puede acceder dependiendo de la situación de cada persona. Sin embargo, una característica importante, como la no censura, en Chile no está siendo respetada. Existe una diferencia en la modificación de la información, como con los llamados a las incitaciones al odio, que están dentro de los límites de la libertad de expresión, en donde se pasa a llevar la dignidad de otra persona. Y la censura de la información influye directamente en la opinión de las personas, ya que al censurar esta información se le quita el derecho al ser humano de formar su propia opinión. Así como existe la libertad de elegir el medio por el cual se decide recibir la información, existe el derecho a que la información recibida sea transparente. Voy a citar un estudio titulado La libertad de expresión en el contexto de las protestas y movilizaciones sociales en Chile entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre del 2019, que fue realizado por la Fundación Datos Protegidos y el Observatorio del Derecho a la Comunicación con el apoyo de academias del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, que da a conocer en múltiples ocasiones en donde no se respeta la libertad de expresión. Una de ellas es la censura de las Minutos, redes sociales. 30 segundos te quedan. El documento revela que 283 usuarios sufrieron el filtrado automático de sus datos o bloqueo de sus cuentas en redes sociales tales como Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Allí también registra 138 casos de ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas, comunicadores y medios de comunicación, de los cuales 32 afectaron a mujeres. Listo. Ya, bien. Seguimos entonces con el argumentador, la argumentadora del equipo a favor. Argumenta entonces Fernanda Flores. Sí. Ya, primero que todo, la Constitución Política de la República de Chile, la Ley número 19.733, que fue promulgada el 18 de mayo en el 2001 en democracia, establece como un derecho de libertad emitir opinión y la de informar sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio, definido de la siguiente manera: la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa constituyen un derecho fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones y difundirlas por cualquier medio, sin prejuicios de responder los delitos y abusos que se cometan en conformidad a la ley. Es decir, la Constitución garantiza el derecho a la libertad de pensamiento y expresión de las personas. No obstante, las personas deben responder a los delitos y abusos que cometen en el ejercicio de estas libertades de acuerdo con las leyes. También, la democracia es un sistema de gobierno. Se permite que la ciudadanía exprese su opinión y sea escuchada. En una democracia, todas las personas merecen respeto y consideración, no importa su edad, color de piel, religión o país de procedencia. Chile actualmente es un país democrático, mediante elecciones. Las y los chilenos pueden elegir a sus gobernantes y tomar decisiones importantes para el país a través del sufragio. Entonces, en Chile se respeta la libertad de expresión, ya que uno como individuo puede manifestar su pensamiento. Desde la llegada de la democracia, la ONU jamás penalizó al gobierno de Chile por pasar a llevar carencia o infracción de la libertad de expresión. Eso. Bien, contraargumenta entonces Constanza, del equipo en contra. Al tiro, ya. Ya. Tú hablaste de que acá en Chile hay una ley que se supone que respeta a todos por su pensamiento y todo eso, siendo que no es así como tú lo dices, porque por algo pasó lo del estallido social aquí en Chile, porque no se estaba respetando ni se estaba, o sea, no se respetaba lo que la gente realmente pensaba, tampoco, bueno, pasaron ahí un montón de cosas. Se da también en los medios de comunicación, como por ejemplo las redes sociales.
En las redes sociales muchas veces se censura mucha información solo porque la gente no está de acuerdo o quizás no va con tus pensamientos y ese tipo de cosas. Em, También hablas de las manifestaciones, que las manifestaciones pueden ser libres, cada uno sabe cómo hacerlo, pero tampoco están así porque en el estallido mucha gente, como se reiteró delante con mi compañero, mucha gente se le disparó, mucha gente murió solo por ir a dar su opinión ahí, y eso no es libertad. Em, y como dije anteriormente, también se censura mucha información en muchos medios, en la televisión, eh, etcétera. Eso. Ya, recuerden que el contraargumentador puede dejar planteadas preguntas al equipo contrario, ¿ya? De hecho, eso lo pueden hacer los argumentadores, ¿ya? Pueden empezar como a esbozar algunas preguntas. ¿Sola Contestan, pregunta? sí, solo preguntas, ¿ya? Ah, ya. Bueno, y el contraargumentador puede reflexionar en torno a esas respuestas, ¿ya? Contesta entonces como contraargumentador Vicente, ¿ya? Del equipo a favor. Antes de empezar, me gustaría preguntarle a Rodrigo y a Constanza si eligieron ellos dónde buscar la información que otorgaron. Sí. Muy bien. ¿Alguien te dijo, vas a ver esto y de acá vas a sacar la información? No. Muy bien. Empezamos por eso. Así que ya desde tu sola respuesta sabemos que en Chile existe libertad de expresión porque nadie te dijo de dónde sacar la información. Nadie te obligó que ves esto y ves solamente esto. Tú mencionaste sobre que los medios de comunicación falsifican información. Perfecto, puedes tener la razón como puede que no. La cosa es que los medios de comunicación son empresas privadas, no son empresas públicas. Empezamos por eso. Eso significa que ellos pueden hacer lo que ellos quieran, porque no tienen ningún contrato laboral social, nada. También la represión de Fuerza Armada, por si tú no sabías, en la Fuerza Armada, los carabineros tienen la obligación de mantener la integridad física de las personas. Si lo ponemos en ese contexto, las protestas que tiran piedras, pueden tirar molotov, pueden llegar a tirar fuegos artificiales, petardos, etc. ¿Puede eso dañar o influenciar en la integridad física de alguien más? Lo cual, como carabinero, tiene la orden de actuar para mantenerla, ¿cachai? Así Con eso tú que explicáis los mutilados y las 220 personas. es que ¿No puedo hacer eso? es que el Ya, ok. debate no se está basando en qué personas fueron mutiladas, qué personas perdieron el ojo. El debate se está basando en si existe o no libertad de expresión en Chile. No estamos hablando de ese tema. Sí, si estuviéramos hablando de ese tema yo te creería, pero no es el tema principal de acá. Eso. ¿Ahora sí puedo preguntar? ¿Sí? Ya. O sea, Y dale. como tú dices, que la gente que fue mutilada en el estallido social no tiene nada que ver con esto, pero ellos están ejerciendo su derecho a manifestarse, por lo tanto ellos están ejerciendo su derecho a libertad de expresión. Y con el resultado de eso, Carabineros dejó mutilar a esas personas, entonces no... Sí tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Y también, lo mismo aparte, Fuerzas Armadas y Carabineros tienen el derecho a defender al pueblo. Así que, con todas las acciones que han cometido, tú me Fuerzas dices... Armadas y Carabineros tienen el deber en una manifestación de mantener la integridad física de las personas. Entonces están manteniendo la integridad física dejando 200 personas mutiladas. ¿Cómo? Están manteniendo la integridad física de las personas que fueron mutiladas en el estallido social del año pasado. Te puedo hacer una pregunta. Si esa persona a la cual mutilaron o le hirieron un ojo, hubiera tirado una piedra y hubiera matado a otra persona por el simple hecho de querer manifestarse tirando piedra, ¿tú estarías sacando a esa persona también en el ejemplo de las 200 personas mutiladas? ¿Se le está respetando la integridad física?
Si esa no podría persona por asumir tirar eso. un camote, porque si te estás dando cuenta, tirar un camote para No dañar puede a los asumir eso. carabineros. Pero es que Eso es no un pasó caso hipotético. tampoco. Es un caso hipotético. Bueno, No, no no puede viste poner la caso noticia, no viste hipotético. no viste la noticia No puede poner donde caso los... hipotético. Pero, ¿me dejas terminar? ¿No viste la noticia donde la lanzaron una molotov a una carabinera? O sea, ¿se está respetando la integridad física de esa persona? Pero estamos hablando de la Fuerza Armada de Carabineros. Y tampoco estamos hablando de los manifestantes, pero aún así me lo sacaste. Ah, Ya estamos en el tiempo. Vamos con las conclusiones. Después podemos dar pie a más preguntas. Concluye entonces en el equipo en contra Maxi Moya. Buenas tardes a todos en sus casas. Para seguir los lineamientos de nuestro grupo, en la forma de postura en contra, nosotros como lineamientos escogimos decir, aquellos logran informar a quienes sepamos. De esta manera ellos quieren, en el momento que ellos estimen conveniente, demostrar lo que está aconteciendo. Yeah. En Chile no se respeta la libertad de expresión. Esto se pudo ver reflejado en el estallido social, en donde muchas personas, dadas a conocer sus inquietudes, eran torturadas y maltratadas por las Fuerzas Armadas, solo por manifestarse. En Chile se restringe la libertad de expresión en los medios de comunicación. También se pudo ver en otras situaciones como la obstrucción en el acceso a información pública, incluyendo restricciones al acceso a la información sobre detecciones y heridos, reuniones secretas de gobierno con empresarios, principales canales de televisión y medios escritos, conferencias de prensa sin derecho a preguntar por parte de los periodistas y ausencia de la publicación de los decretos del toque de queda. Listo. Bien. Concluye entonces en el equipo contrario Agustín. Hola, buenas tardes. Vengo a concluir con mi equipo. Y según yo, es como que si hay libertad de expresión por todos los tipos que pasaron en la cosa esta del 18 de octubre, no me acuerdo qué fecha era, pero simplemente se están defendiendo y para que no se explotara más la cosa dentro de las protestas y todo eso, con lo que se decía anteriormente con el compañero Vicente González, de que no me recuerdo de que se estaban defendiendo y que, por ejemplo, el ejemplo de la molotov que le llegaba a la carabinera, si no me recuerdo, y por eso se defendían de esa forma. Porque si, por ejemplo, ponte en el caso que te están atacando, aunque a ver cuándo sabes si eso, te están atacando con piedras, molotov, petardos, fuegos artificiales, todo lo que tú digas. Uno se tiene que defender y, por decirlo, cubrir a los que no están manifestándose de forma agresiva. Entonces así los carabineros militares cubrían a los que están manifestándose de forma agresiva y a los que no. Entonces, para que no se saliera de control las cosas que están ahí. Y yo llego al punto de que no, si hay libertad de expresión en Chile. Ya, bien. Tomamos los tiempos, ¿cierto? Ya miren, igual es como es nuestro primer debate, suele Me pasar faltó esto, apretar el último tiempo, pero no perdón. importa, Creí que pero lo había apretado. suele pasar que ocupamos menos tiempo. Los únicos que se aproximaron a los tiempos reales fue Rodrigo y la Fefi, ¿ya? Sobre todo en las introducciones, como observación, la introducción, por ejemplo, como lo hace la Cata, está súper bien, como lo hace la Rayen también, pero a mí personalmente me gustó más la introducción que hace la Rayen porque es un poco más completa. Entonces, como que dice, bueno, según la RAE, la libertad de expresión es esta, según un estudio, ¿cierto?, de la Universidad Diego Portales, es esto, ¿ya? Y deja como bien clarito cuáles son todas las formas de libertad de expresión, ¿ya? Ahí se van a repetir en todo debate, eso es lo único que se repite y es lo único en lo que están de acuerdo generalmente, ya es la definición del tema principal. Lo voy a llevar a otro caso.
si les toca debatir, por ejemplo, ya si son los DJ músicos, bueno, definamos entonces, vamos a definir varias cosas. Vamos a definir, bueno, qué se entiende por música, ¿cierto? ¿Qué son los DJ, ¿cierto? Un poco de la historia de los DJ, y de ahí planteamos entonces nuestras líneas argumentativas, ¿ya? Lo voy a dejar hasta ahí como el análisis, porque voy a dar paso a las preguntas, ¿ya? Hay un equipo, no sé si entre ustedes se quieren preguntar cosas, si el equipo a favor le quiere preguntar cosas al equipo en contra o al revés. ¿No? Yo no tengo preguntas. ¿Ya? Ya, entonces si no hay preguntas, el equipo preguntador tiene algunas preguntas que les quiere hacer. No sé si las van a hacer abiertas o dirigidas. Paz, ¿quieres partir tú? A ver, espérame. O pregunto yo una, o sea, Ya, dale, Martina. Dale, Martina. que mi pregunta es que si la libertad de expresión se supone que hay como leyes que demuestran que si hay libertad de expresión, ¿de qué forma es castigada si esta es oprimida? ¿O si alguna vez se ha castigado? ¿Alguna respuesta? Tu pregunta va dirigida, por ejemplo, si un agente del Estado, ya, supongamos que un carabinero reprime la libertad de expresión, ¿cierto? Y la libertad de expresión es algo que está consagrado en la Constitución, o sea, está por sobre carabineros, sobre los individuos, sobre el presidente, ¿cierto? Si alguien Sí. va contra esa libertad de expresión, ¿recibe algún tipo de sanción? Esa es la pregunta. Sí. Ya. Sí, como si es castigado, si alguna vez, como se supone que se ha pasado a llevar como esa ley, si a los carabineros, a estas personas le han castigado de alguna forma, si Ya, es una ley. perfecto. ¿Saben algo de eso? Puede que lo sepa alguien que no esté debatiendo. Creo, no estoy segura, pero voy a hablar como cosas de conocimiento público. Algunos carabineros se les destituye, no estoy segura. Creo que otros se van como, se les da de baja. se les da de baja. Creo que hay sanciones como por violación a los derechos humanos. A los ministros, cuando los interpelan, también a veces como por causa de derechos humanos, entonces, pero es como información, eso es lo que yo creo. Ya, bien, bien. Como dice La Paz, ¿cierto? Si sobre todo algún agente del Estado va contra la libertad de expresión, ¿cierto? Y eso es comprobable, él puede ser dado de baja, ¿ya? Y puede entonces recibir algún tipo de condena o algún tipo de sanción. Que un poco lo que pasa con el caso de Gustavo Gatica, ¿ya? Ahí es súper complejo ese caso, porque Gustavo Gatica, conocen ustedes la historia, ¿cierto? Él estaba en Plaza Dignidad protestando y a él le disparan carabineros, le disparan los ojos, ¿cierto? Y finalmente lo deja sin visión, ¿ya? Hay un montón de discusión en torno a si él estaba tirando piedras, si no estaba tirando piedras, ¿ya? Lo objetivo entonces hoy día es que él sí perdió la vista y por causa de un agente del Estado. El Estado protege a la ciudadanía, el Estado no debe hacernos daño, ¿ya? El Estado que hace daño, o el último Estado que hizo daño así declaradamente, fueron los nazis, ¿cierto? Con el pueblo alemán y con el pueblo judío, ¿ya? Por lo tanto, en teoría, y ahí le voy a dar el pase a la Paz para que les haga la pregunta a ustedes, en teoría, ¿cierto? El Estado debe garantizar la libertad de expresión. ¿Qué pasó entonces en el caso de Gustavo Gatica? Hubo un montón de entorpecimiento en la investigación hasta que organismos internacionales como Amnistía Internacional logró dar con la identificación del carabinero, y ese carabinero entonces hoy día está enfrentando un proceso legal, ¿ya? Sin embargo, Carabineros lo encubrió, ¿ya? Y es un caso que hay que esperar, ¿cierto?, que dictamina la justicia. Pero ahí tenemos un caso, ¿cierto?, de cómo la libertad de expresión
fue acallada, ¿cierto?, de la peor forma en el caso de Gustavo Gatica, y cómo entonces el Estado busca, o la justicia, que es un órgano independiente al Poder Ejecutivo, intenta subsanar esa situación, ¿ya? De hecho, esa investigación no quedó en manos de Carabineros, porque Carabineros siempre como que entorpeció la investigación. Fue la PDI la que llegó también al culpable, ¿ya? O al involucrado. Paz, tú tenías una pregunta. Sí, ya. estas van juntas, es pregunta abierta. Y la pregunta es que si existe alguna diferencia entre existir y respetar, hablando de libertad de expresión. Y en el caso de que no se respete que en Chile no se respete la libertad de expresión, ¿significa que no existe? Ya, la primera pregunta va dirigida entonces al equipo en contra, después el equipo a favor también la va a tener que responder. Bueno. Disculpa, ¿cuál es la pregunta? Es si existe una diferencia entre que exista libertad de expresión a que se respete la libertad de expresión. ¿Ven ustedes alguna diferencia ahí? Porque una cosa es lo que dice la Constitución y otra cosa es lo que hacen las personas, en este caso, los agentes del Estado como Carabineros o como lo que hace la prensa, ¿cierto?, al intentar censurar. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dice el equipo en contra? ¿Existe la libertad? O sea, claramente hay como una diferencia. ¿Ya? ¿Qué Porque reflexión decir podrían que hacer? existe libertad de expresión es como, yo te digo nomás, sí hay libertad de expresión, como existe, está aquí. Que se respete una cosa totalmente distinta. Porque eso lo tiene que ejercer, o sea, se puede ver demostrado en protestas, en marchas, o hasta en la vida cotidiana uno puede ver si se respeta o no se respeta la libertad de expresión. Ya, y según la postura de ustedes, en Chile entonces no se respeta la libertad de expresión, ¿por qué? Porque... Wait. El resto del equipo también puede ayudar. ¿No hay ayuda? Ya, vamos con el otro equipo. El otro equipo, entonces el equipo de Vicente, ustedes todo el rato defendieron que existía la libertad de expresión, ya mientras que el equipo contrincante decía que no se respetaba. ¿Por qué ustedes consideran entonces que en Chile hay libertad de expresión? Disculpe, profe. Oye, ya, pues estamos... Una más, nada más. Céntrense un poco. ¿Por qué en Chile hay libertad de expresión según ustedes? Por las elecciones que nos dejan hacer. Porque nadie nos obliga a sí o sí tener que elegir algo. También por la simple... porque también como la Constitución lo dice, y si yo tengo entendido, un debate se basa en algo legal, no en algo social. Se basa en lo que legalmente se puede comprobar, no en lo que socialmente se puede decir o se dice. Ya, perfecto. Chiquillos, cerrando un poco el tema, ya aquí me gustaría conocer opiniones personales. ¿Alguien reflexiona algo en torno al tema? ¿Hay libertad de expresión en nuestro país? Yo creo que la pregunta que hace La Paz es clave, ¿ya? Un poco para desentramar este debate. ¿Qué piensan? Ya independiente como de las posturas que les haya tocado defender, porque yo sé que hay varios que no se identificaban con las posturas, pero ¿hay alguna reflexión que quisieran hacer? ¿No? No, si yo mantengo mi postura, pienso lo mismo, si no existe libertad de expresión en Chile. Ya. Igual ¿Y antes existía? ¿Antes del 18 de octubre existía? Tampoco existía. No, yo diría que no existía. No, ¿cierto? Si bien está declarada en la Constitución, ¿cierto? Y que es lo legal, Vicente tiene razón, pues si nuestra Constitución, por muy hecha en dictadura, sin embargo consagra la libertad de expresión, pero cuando ustedes la definen,
¿cierto? Como la libertad escrita, la libertad hablada y la libertad como de acceso a información, ahí parece que encontramos algunas limitantes, ¿cierto? Principalmente como cuando decían ustedes, los medios de comunicación en Chile efectivamente son manejados por algunos sectores. Por suerte tenemos, ¿cierto?, un montón de medios no formales, medios informales, donde nos podemos mantener informados aún, ¿ya? Si bien no vivimos en China, no vivimos en Corea del Norte, donde no hay acceso a fuentes alternativas, o en Venezuela, ¿cierto?, donde no hay fuentes indirectas de información, sí tenemos una libertad a medias, ¿ya? Y que se hace más evidente después del estallido social, parece. Es que sí, según yo, por ejemplo, o sea, la libertad de expresión ya es como algo en general, pero tiene muchas ramas, pues. Como por ejemplo, hablaban de democracia, o sea, y es verdad, pues, o sea, es un país democrático, pero tiene otras ramas, pues, como el tema de la censura, el tema de la violencia, la libre expresión, entonces como, claro, es una libertad que está escrita en papel, entonces existe, pero a la vez no existe. Y claro, aunque en un debate lo que tiene más peso son como los temas legales, como lo que está escrito, no sé, en una constitución, por ejemplo. Entonces, por alguna parte eso implica que la constitución tampoco está bien enfocada. Ya, bien. Y que aunque exista, no está cumpliendo o no sé si su función, pero su objetivo. Ya, perfecto. Ajá. Se entiende súper bien. Chicas, chicos, para ir cerrando, ¿ya? Y para que tengan claro súper bien cómo hay que solo manejar los tiempos. Y cuando manejen los tiempos, como ya tienen los temas y las posturas, ensáyenlos, ¿ya? Tengan escrito, ¿cierto? Y vayan ensayándolo. Traten de juntarse y van entonces ensayando sus posturas y hagan el ejercicio de ponerme, bueno, ¿qué me podría preguntar? O por dónde podría ir la línea argumentativa de mi equipo contrario para yo poder interpelarlo, ¿ya? Cuidar harto el lenguaje, Salvatierra, cuida el lenguaje, tienes que ser preciso, no así como, esta cosa que hablamos de una fecha que no me acuerdo, estamos en un debate, ¿ya? Y eso puede entonces jugarle muy en contra a tu equipo, ¿ya? Por lo tanto, a cuidar mucho el lenguaje, ser precisos en lo que yo quiero comentar, en lo que yo quiero hablar, porque si no parece que estuviéramos hablando como entre amigos, ¿ya? Y estamos entonces en un debate. Eso, pero para hacer el primero, yo encuentro que vamos bien, ¿ya? ¿Hay alguna duda que tengan? ¿No? No, profe. ¿No? Sí, o sea, en el contraargumento, Perdón, profe, se me fue la luz. ¿se puede partir con una pregunta? Sí, de todas Sí. maneras. Ah, ya. Eso traten de hacerlo harto. Por ejemplo, cuando yo parto como contraargumentador, al tiro ahí al choque con el equipo contrario, ¿ya? Para que el equipo contrario entonces tenga que, ojalá, modificar sus argumentos, ¿ya? Si la idea es estar todo el rato como contestándose, ¿ya? ¿Ya? Pero para hacer el primer ensayo, vamos bien, ¿ya? Eso, chicos, chicas, nos vemos entonces la próxima semana en las jornadas de debate. Ya, profe. Ya traten de Ya. prepararlo Bueno. bien y hablen más. Si están callados, van a perder todo. Ya, nos vemos, pórtense bien. Ya, profe. Nos vemos. Le quería preguntar algo, ¿se puede quedar 2 segundos? Sí. Ya, bacán.